Hola, muy buenas. Me llamo Cristian Eduardo Molina. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la asignatura Filosofía, sección 11. Esta vez traemos una exposición que se trata sobre las disciplinas y métodos filosóficos. Para empezar, tenemos una pequeña introducción sobre este tema. La filosofía es el estudio del conocimiento, la existencia y la realidad a través del razonamiento crítico y la reflexión. A lo largo de la historia, los filósofos han desarrollado disciplinas para abordar diversas cuestiones fundamentales y han utilizado distintos métodos para analizarlos. En esta exposición exploraremos básicamente las principales disciplinas filosóficas y los métodos más relevantes. Para empezar, tenemos las principales disciplinas filosóficas. Tenemos como primero la metafísica. Su definición nos dice de que estudia la naturaleza de la realidad y la existencia y el ser. Una de las preguntas claves que podemos tener en la metafísica es: ¿qué es el ser? ¿Existe un propósito en el universo? ¿O es real lo que percibimos? Pero aquí es donde está la respuesta. El para qué nos sirve tanto la metafísica. La metafísica nos ayuda a entender la estructura fundamental del mundo y a reflexionar sobre cuestiones como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o la naturaleza del universo. Sus conceptos han fluido en la física y en la ciencia general. Un ejemplo de esto es el problema del ser y la identidad. Como antes mencionado, sigue siendo la misma persona que era hace 10 años, aunque todas las células de tu cuerpo hayan cambiado. Todo eso tiene que ver con la metafísica. Ahora proseguimos con la epistemología. ¿Quién estudia la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo lo adquirimos, qué lo hace válido y cuáles son sus límites. Se pregunta si podemos conocer la verdad con certeza y distingue el conocimiento de la simple creencia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve, o sea, nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a cuestionar la información que recibimos. En tiempos de desinformación y noticias falsas, la epistemología es clave para diferenciar entre hechos y opiniones y manipulaciones. Ejemplos de preguntas clave que podemos tener en la epistemología es: ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la diferencia entre la creencia y el conocimiento? Y eso nos lleva al ejemplo, el cual el dilema del conocimiento: si vemos un vaso con agua, o podemos estar 100% seguros de que es real o solo es una percepción de nuestra mente. Seguimos ahora lo que nos lleva a todo esto, a la lógica. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia las reglas del pensamiento y la argumentación válida. ¿Para qué nos sirve a todo eso? Nos permite evaluar la información de manera ordenada y tomar así decisiones basadas en la razón y no en emociones ni perjuicios. Un ejemplo de esto es un argumento lógico válido, como todos los humanos son mortales, que es algo obvio por decirlo así, es lo lógico. Sócrates era un humano y por lo tanto Sócrates es mortal. Las preguntas claves que también podemos tener de esto es: ¿cuándo un argumento es válido y cómo evitar las falacias? Y las aplicaciones que tenemos con la lógica es tanto como en las matemáticas, informática, derecho, debates y para estructurar razonamientos sólidos. Lo que nos lleva a la estética. ¿Qué estudia la estética? Estudia prácticamente la estética, el arte y la percepción del estético. Se pregunta cómo hace que algo sea bello y cuál es el propósito del arte en la sociedad. ¿Para qué nos sirve? Nos permite entender la importancia del arte en la cultura y cómo influye en nuestras emociones y pensamientos. También nos ayuda a analizar los criterios con los que juzgamos a la belleza. Un ejemplo de esto es el debate sobre el arte moderno. Un cuadro abstracto tiene el mismo valor artístico que una pintura renacentista. Aquí es donde se encuentra el debate en la estética. Seguimos con la filosofía política. La definición que tenemos es que es el estudio del poder y la justicia, de los derechos y las estructuras de gobierno. Preguntas clave que tenemos para esto es: ¿cuál es la mejor forma de gobierno o qué es la justicia? Prácticamente, ¿para qué nos sirve? Nos ayuda a entender los derechos humanos, el papel del Estado y la democracia, que es clave en el desarrollo de leyes y políticas públicas. Un ejemplo de esto es el contrato social de Rousseau. ¿Debemos obedecer las leyes solo porque nacimos en un país o tenemos el derecho de cuestionarlas y cambiarlas? A todo esto nos lleva a la filosofía política. Ahora tenemos la filosofía de la ciencia. ¿Qué estudia? La filosofía de la ciencia, como lo menciona su nombre, se encarga de analizar el método científico, tanto la naturaleza del conocimiento científico y la relación entre la ciencia y la responsabilidad. ¿Para qué nos sirve ahora en día?
nos ayuda a comprender cómo funciona la ciencia y a diferenciar entre teorías basadas en evidencias y pseudociencia. Un ejemplo de esto es el problema de la inducción de Hume. Solo porque el sol ha salido todos los días hasta ahora, significa que saldrá mañana con certeza. Todo esto nos lo dice la filosofía de la ciencia. Ahora tenemos los principales métodos filosóficos. Como principio tenemos el método socrático. Consiste en el diálogo y la formulación de preguntas para llegar al conocimiento. Un ejemplo de esto es Sócrates usaba este método para cuestionar creencias y exponer contradicciones. Su aplicación prácticamente se usa en educación, el derecho y la terapia cognitiva. Tenemos el método cartesiano. Tenemos que fue desarrollado por René Descartes, que buscaba la verdad a través de la metódica y razonamiento deductivo. Un ejemplo de esto tenemos que el pienso y luego existo sería como la frase que describe el método cartesiano. La aplicación principal en el cual puede ser usado es el método científico y la programación informática. Ahora eso nos lleva al método dialéctico. Y el método dialéctico, eh, todo esto fue propuesto por Hegel y el desarrollado por Marx. Examina prácticamente la realidad a través de la contradicción y el cambio. Un ejemplo es la lucha de las clases en el marxismo. Las aplicaciones de todo esto se usan prácticamente en la historia, tanto en política y en el análisis social. Seguimos con el método crítico. El método crítico fue influenciado por la escuela de Frankfurt, que estudia la sociedad y la ideología del poder. Todo eso nos dice que sirve para las formas de opresión en la sociedad, promoviendo cambios de la política, tanto como en economía, cultura, y es fundamental los estudios de comunicación sociológica y filosofía política. Un ejemplo de esto es un análisis crítico de los medios de comunicación con preguntas tanto quién controla la información que consumimos o cómo influyen las noticias en nuestra percepción del mundo. Tenemos lo que es el método analítico. Para el método analítico se usa para clarificar conceptos y resolver problemas filosóficos eliminando la ambigüedad en el lenguaje. Ejemplos de esto es si alguien dice, la libertad es lo más importante. Un filósofo analítico preguntaría, ¿cómo se mide la importancia de la libertad? Y se refiere a la política económica o personal. Tenemos las aplicaciones filosóficas. La filosofía de la ciencia reflexiona sobre los métodos científicos, las teorías y los límites del conocimiento, cómo esto nos ayuda a entender cómo se construye el conocimiento científico y a cuestionar la validez de nuestras creencias científicas. Un ejemplo de esto es el problema de la inducción, planteado por David Hume. Pone a duda si las observaciones pasadas, como que el sol siempre haya salido realmente garantizando que esto ocurriría siempre, como lo mencionamos siempre ahorita es en la aplicación de la filosofía en la ciencia, ¿verdad? Entonces ya los habíamos mencionado anteriormente. Y este tipo de reflexión es crucial para la ciencia, ya que se cuestiona la certeza de las generalizaciones. Tenemos ahora la filosofía en la política. La aplicación de esto eh, prácticamente es el concepto del contrato social de Rousseau que propone que los ciudadanos deben someterse a un gobierno solo si éste respeta los derechos y libertades. Eso nos da una idea de cómo es la filosofía en la política. Este principio influye en el desarrollo de democracias modernas en la lucha por los derechos civiles, lo que nos lleva a la filosofía en el arte. La filosofía en el arte examina qué es el arte, cuál es su valor y el papel que juega en la sociedad. Nos ayuda a interpretar y a valorar las obras artísticas y su relación con la cultura moral. Un ejemplo de todo esto fue la obra de Fuente de Duchamp, Desafío de la noción tradicional de arte, mostrando que la interpretación del arte y de la percepción del espectador, esto abre un debate filosófico sobre lo que constituye realmente una obra de arte. Ahora concluimos con las conclusiones. Para las conclusiones tenemos la número 1, que la filosofía no se limita a solo ser una disciplina académica. Tiene tanto aplicaciones prácticas y relevantes en áreas como la ciencia, política y el arte, y no solo eso, sino que muchas más. El número 2 tenemos que las ciencias, la política y el arte. La filosofía nos anima a cuestionar nuestras certezas, reflexionar sobre nuestras acciones y considerar el impacto de nuestras decisiones en la sociedad y del mundo. Tenemos la 3,
que el cual cada una de las ramas de la filosofía, como la metafísica, la epistemología, lógica, ética y estética, que fue la que acabamos de ver, nos permite abordar aspectos esenciales de la realidad y del pensamiento humano. Tanto así que nos está proporcionando marcos conceptuales que nos ayudan a comprender el mundo y nuestras propias creencias. Y es aquí como damos por concluido esta exposición. Espero les haya quedado muy claro sobre el, el uso de la filosofía en estas grandes connotaciones que hay en el mundo. Muchas gracias por su atención.